cielos creador, de lo eterno el autor, a su voz todo respondió. Su aliento vida dio, su esplendor se reveló, por su voz todo existió. Las galaxias él formó, y también mi corazón. El Rey del cielo en mí pensó, me inunda su amor incomparable. Su aliento vida dio, su esplendor se reveló, por su voz todo existió. Las galaxias él formó, y también mi corazón. El Rey del
Muy buenas tardes, familia de Más Iglesia. Es un privilegio para nosotros poder llegar hasta tu hogar. Francisco Cifuentes, bienvenido. Muy agradecido de que compartas con nosotros lo que Dios ha puesto en tu corazón. Así que estoy expectante de escuchar el mensaje que has preparado el día de hoy. ¿Cómo están, querida iglesia, Más Iglesia en Panamá? Les saludo desde Santiago de Chile. Es un honor poder compartir la palabra de Dios con ustedes y le mando un enorme y un gigantesco abrazo a mis queridos amigos Alejandro y Vivi, a sus hijas, y seguimos orando por ustedes. Constantemente estamos viendo sus videos y lo que ustedes están haciendo ahí, así que los animamos a que sigan con todo, poniendo todo su corazón, su creatividad, porque Dios va a recompensar la obra de sus manos. Así que bueno, antes de comenzar el mensaje, vamos a orar para que el Señor hable a nuestro corazón conforme a la necesidad de cada uno. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder personalmente compartir con esta amada iglesia ahí en Panamá. Y Dios, como siempre, habla a nuestro corazón, Señor. Toca nuestra vida con tu palabra. Revélate a nosotros y, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad de estar juntos, compartiendo online, Señor, aprendiendo unos con otros, orando unos por otros, Señor. Y, Señor, habla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Generalmente hago preguntas, me encanta de hecho predicar y comenzar los mensajes con preguntas, y también me encanta hacer preguntas a la gente, al equipo, a los creyentes. Y una de las preguntas que constantemente hago, y quizás te la he hecho a ti también, es ¿en qué época de la historia te hubiese gustado vivir como creyente, como cristiano? Y la mayoría de la gente dice, me hubiese encantado vivir en los tiempos de Cristo. Me hubiese encantado caminar con Él, ver los milagros, escuchar sus sermones, estar ahí en el lago de Galilea. Es decir, yo también creo que tiene que haber sido un tiempo extraordinario. Estoy de acuerdo con ese anhelo, con ese deseo. Pienso en las personas de los tiempos de Cristo, por ejemplo, Ana la profetisa, que dice la Biblia que estaba en el templo anhelando y esperando la venida del Mesías, y tuvo la oportunidad de verlo con sus propios ojos. Los magos de Oriente, que recorrieron un montón de territorio siguiendo la estrella de Belén para encontrarse con el Mesías. Simón, también otro anciano esperándolo en el templo, que dijo que le pidió a Dios por favor ver al Mesías, y una vez que viera al Mesías partir de esta vida en paz. Los pastores, la mujer samaritana que anhelaba también tener un encuentro con el Mesías y tuvo ese encuentro con Jesús ahí en el pozo. Es decir, me encanta pensar en estas personas que anhelaban tener un encuentro con el Mesías y lo tuvieron en el tiempo de Cristo. Los mismos apóstoles. Yo pienso en los apóstoles, lo que significó caminar con Cristo, comer con Cristo, levantarse. Yo creo, así, fantaseando, inventando. Yo creo que se levantaban en la mañana Pedro, Andrés y Mateo, y se peñiscaban entre ellos diciendo, es, es, es una verdad esto, es una realidad. Estamos viviendo el sueño. Estamos caminando con el ungido, con el Mesías, con Dios hecho carne. Verdaderamente tiene que haber sido un tiempo extraordinario, y nadie quiere despertar de un buen sueño. Es decir, no sé si te ha pasado, pero a veces estamos soñando cosas bastante placenteras, que estamos súper a gusto en nuestro sueño, y es como que nos despertamos y ¡oh! Yo quería seguir soñando. Y la verdad es que cuando estamos viviendo un tiempo agradable, cuando estamos en un momento maravilloso, nadie quiere cambiar eso. Nadie quiere que eso cambie. Y aquí voy a hacer un paréntesis antes de continuar. Un paréntesis que tienen que ustedes grabar o dejarlo por ahí en una libreta, en tu cerebro, apuntado por ahí, colgado, porque este punto va a ser importante para entender la enseñanza de hoy. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Siempre. Tenemos que recordar esa verdad y no olvidar esa verdad, porque lo que voy a compartir ahora podría completamente trastocar o confundir o incluso bajonear a cualquiera si no tiene claro que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, y ese propósito y ese plan es bueno. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jesús en un momento habla con los apóstoles, y este sueño que están viviendo, este momento extraordinario de ver milagros y cosas pasando, y Jesús partiendo panes y multiplicando peces y sanando enfermos y salvando almas, es decir, ese tiempo extraordinario iba a terminar. Y Jesús les dice lo siguiente, Juan 16, 5 al 7. Dice,
Es Jesús hablando a los apóstoles. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Jesús le dijo a los apóstoles, me voy a ir, los voy a dejar, pero les conviene que me vaya, les conviene que los deje. Y tú dices, ¿qué? Yo me imagino a Pedro en su mente, no diciéndolo, pero en su mente diciendo, yo dejé todo por seguir a este hombre. Es más, yo me arriesgué y salí del bote y puse un pie sobre el agua creyendo en este hombre. Es más, Pedro sigue pensando, vi a mi suegra sanarse. ¿Algo bueno, algo malo? Vi a mi suegra sanarse. Yo mismo hice milagros en su nombre cuando Él nos envió de dos en dos. Yo mismo lo vi transfigurarse y encontrarse con Moisés y con Elías. ¿Es una broma? ¿Cómo que te vas a ir? ¿Y cómo que nos conviene que te vayas? Para nuestra naturaleza, este tipo de noticias, este tipo de momentos son fuertes, son golpeadores. Es decir, no nos gustan los cambios por naturaleza y menos cuando estamos viviendo el sueño. ¿Para qué mover? ¿Para qué cambiar si todo esto está perfecto? Esto funciona bien, esto camina bien, esto está increíble. ¿Por qué cambiarlo? Pero recuerda, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Así que si Él lo dice, hay que creerlo. Ahora, lo mejor para nosotros o lo que Él tiene para nosotros no siempre es lo que queremos, pero sí es lo que necesitamos, y si Él dice que es mejor para nosotros y que nos conviene, definitivamente nos conviene. Jeremías 29:11, quizá uno de los versículos más repetidos durante esta pandemia, durante todos estos meses. Una vez más, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En este caso, el plan de Dios era enviarles al Espíritu Santo, de tal manera que los apóstoles se transformaran en portadores de la presencia de Dios. Y mi mensaje se llama así, portadores de su presencia. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo entra a nuestro corazón y empezamos desde ese momento a ser portadores de la presencia de Dios. Así de importante, ni más ni menos. ¿Lo crees? ¿Eres consciente de que eres un portador de la presencia de Dios? Vayas donde vayas. En el Antiguo Testamento, la Biblia cuenta que la presencia de Dios estaba simbolizada, representada, iba en una caja de oro, así como suena, el famoso arca del pacto. Y en este arca del pacto estaban dentro la vara de Aarón que reverdeció el maná y posteriormente las tablas de Moisés. Es decir, era una caja valiosa, demasiado valiosa, pero no era solamente una caja de oro donde los levitas llevaban unas varas y transportaban hombres escogidos por Dios para transportar el arca, sino que verdaderamente la misma presencia de Dios estaba simbolizada y representada y hecha una realidad en este objeto. Así que para protegerlo se guardaba en una gran carpa llamada el tabernáculo, en donde Moisés entraba para estar cara a cara con Dios, en la presencia de Dios en esta arca. Posteriormente, cuando se construyó el templo, esta arca estaba en el famoso lugar santísimo. Pero representaba eso, la presencia de Dios. Y no solo la presencia de Dios en términos espirituales, en términos de revelación, sino que también era verdaderamente un arma de guerra. Cuando los israelitas tenían el arca en medio, tenían victoria, y cuando la perdían, no. De hecho, los primeros en quitarle el arca a los israelitas fueron los filisteos, arca que después recuperó David, en ese famoso pasaje donde entra cantando a Jerusalén, danzando, y donde su esposa lo menosprecia por bailar semidesnudo ahí con toda la gente. Posteriormente, Babilonia les quita el arca para siempre. Y en ese momento, cuando destruyen Jerusalén, toman prisioneros a un montón de gente de Israel y se roban todo lo que hay en el templo, incluyendo el arca, se pierde para siempre. Bueno, Indiana Jones la encontró después, pero bueno, ustedes van a ver si creen en eso o no. Pero el arca se perdió para siempre y con eso la presencia de Dios con Israel también. Porque en ese tiempo la presencia estaba con ellos. Hay un diálogo, un hermoso diálogo en Éxodo 33, 13 al 16, en donde Moisés está hablando con Dios.
cara a cara y se lo voy a leer. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Este diálogo entre Moisés y Dios nos muestra la presencia de Dios con Israel. Moisés le dice, ¿qué más favor podemos tener que el hecho de que tú estés con nosotros? Si tú no vas a estar con nosotros, dice Moisés, yo no voy a ningún lugar. Dios estaba con Israel. Y acuérdate de eso, Dios estaba con Israel. En el desierto, la tribu de Leví era la encargada de llevar el arca, y para los israelitas el arca era lo más sagrado, era la misma, y vuelvo a insistir en ese concepto, la misma presencia de Dios. Sin embargo, un día la perdieron. Y un día se fue de las manos de los israelitas. Perdieron el arca y la presencia de Dios con ella. Obviamente Dios siguió manifestándose a través de jueces y a través de profetas, pero la presencia de Dios con Israel ya no estaba. Pero, ya que hay un gran pero en el plan de Dios, Dios tenía algo mejor. Porque Dios siempre tiene algo mejor, porque el plan de Dios es siempre en aumento, siempre en progreso. Así que el plan de Dios ya no era tener su presencia con, sino su presencia entre su pueblo. Dios ya no estaría con, sino que Dios estaría entre. Y fue así como Él decidió hacerse hombre. Y Dios mismo se hizo carne y hueso y habitó entre la humanidad. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, Dios se hizo carne. La presencia de Dios se hizo carne y hueso y caminó entre los seres humanos. Jesús es Dios hecho hombre, hecho carne, y caminó entre nosotros. Él es la imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La imagen del Dios invisible hecho visible. Dios, la presencia de Dios entre la humanidad, entre los hombres, caminando entre. Y no es extraordinario el plan de Dios, pasar de estar con a estar entre. Así que la gente pudo ver el amor de Dios tangible, pudo ver el poder de Dios, pudo ver los milagros hechos realidad frente a sus ojos. Jesús, la misma sustancia de Dios, Dios mismo hecho carne entre los hombres. Hebreo 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios mismo entre la humanidad. Yo creo que alguien puede haber dicho, definitivamente Dios hecho carne es infinitamente mejor que Dios en el arca. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que estás de acuerdo conmigo. Es decir, llevar la presencia de Dios en una caja de oro no es lo mismo que caminar, comer, conversar, abrazar a Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero Dios tenía algo mejor. Tú dices, ¿cómo? ¿Qué puede ser mejor que cambiar la caja de oro por Dios hecho carne? ¿Cómo Dios tiene algo mejor? Y fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Les conviene que yo me vaya porque hay algo aún mejor. Ya no será con la presencia de Dios ya no será la presencia de Dios entre, sino que la presencia de Dios será en. Ya no será con, sino entre, será en. Es decir, yo no puedo dejar de pensar en los apóstoles, si alguno de ellos conocía la historia, y decir, esto no puede ser peor. Es decir, perdimos el arca en algún momento y ahora vamos a perder al Mesías. ¿Cómo que nos conviene? ¿Cómo que nos conviene? No entiendo cómo dice él que nos conviene. Amigo, amiga, hay un montón de cosas
que no nos toca a ti y a mí entender. De hecho, hay muchas cosas de Dios que yo no entiendo y tengo 20 y tantos, casi 30 años caminando con Cristo. He leído la Biblia un montón, he estudiado, me he titulado y he hecho un montón de cosas y hay muchas cosas de Dios que no entiendo. Pero mi tarea no es entender a Dios, mi tarea es confiar en Él. Mi tarea es creerle a Él, es estar tranquilo, porque hay cosas que no podré cambiar jamás, pero confío y estoy en paz en Él. Hay cosas que no puedo tener el control, pero sé que Él tiene el control. Así que no se trata de entender a Dios, se trata de creer en Dios. Y cuando tengas dudas, cuando vengan esas dudas fuertes ahí en tu interior, recuerda a Jesús diciéndote, te conviene. Yo constantemente, cuando paso por momentos de, de incertidumbre en mi vida, de repente empiezo, Dios, no entiendo hacia dónde, no entiendo cómo lo voy a hacer. Y recuerdo esta frase de Jesús, Fran, te conviene. Te conviene. Como Jesús le dijo a los apóstoles, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Fran, te conviene. Tranquilo, te conviene. Te conviene creerme, Jesús te dice, te conviene seguirme. Te conviene confiar en mí, te conviene obedecerme. Te conviene. Te conviene seguir a Cristo hoy. Si Dios dice que hay algo mejor es porque realmente hay algo mejor. Y en este caso, lo mejor era la presencia del Espíritu Santo en ellos. Dios ya no con ellos, no entre ellos, sino en ellos. Y ese día llegó en plena fiesta de Pentecostés. Dios escogió ese día porque era una de las 3 fiestas más importantes de Israel, así que había un montón de gente reunida y esa fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, verdaderamente congregaba mucha gente en Jerusalén. Ese día, estando los apóstoles y los discípulos reunidos en oración, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y la Biblia dice que comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a predicar poderosamente el Evangelio de Jesucristo. Voy a leer Hechos 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese día se estaban cumpliendo las profecías. Joel 2, 28 al 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre las siervas y sobre los siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. Ezequiel 36, 26 al 27, hablando de esos días. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esos pasajes, tanto el de Joel como el de Ezequiel, se estaban cumpliendo en ese momento, entre los apóstoles y entre toda esa multitud que estaba viendo el poder de Dios sobre estos hombres. Y me encanta que Pedro fue el primero en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Y él mismo citó las Escrituras y dijo, hey, esto que está pasando fue profetizado por el profeta Joel. Estamos cumpliendo las profecías. Ya entiendo, cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, se refería a esto. Está viniendo la presencia de Dios a nosotros y está en nosotros, y esa presencia de Dios fue revelada a Pedro, y Pedro se dio cuenta inmediatamente. Lo voy a leer en Hechos 2, 14 al 16. Dice, entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Pedro se dio cuenta de que estaban siendo parte de las profecías, cumpliendo las profecías. Y fue consciente de que Dios lo estaba empoderando, lo estaba llenando de su presencia y le dio ese discernimiento y esa convicción para predicar uno de los mensajes más eficaces y más enormes que se ha predicado alguna vez en la historia. Tanto así que 3.000 personas vinieron a los pies de Cristo ese día con el mensaje, con la predicación de Pedro, lleno de autoridad, lleno de la presencia de Dios, lleno de unción.
completamente consciente Pedro de que me conviene. Era conveniente que Jesús se fuera. Ya entiendo por qué. Pedro se dio cuenta que había algo en él ahora. Autoridad, unción, empoderamiento, si me permite la palabra, usando términos modernos. 3,000 personas vinieron a Cristo y Pedro lleno de la presencia de Dios. Ya no estaba siendo transportada en una caja, ya no estaba caminando entre ellos, ahora la presencia de Dios estaba en ellos. Y a partir de ese momento, ellos serían portadores de la presencia de Dios y por eso es tan importante este pasaje y entender bien lo que el Señor quiso decirles a los apóstoles con el les conviene que me vaya. Porque a partir de ese momento, todos los que le entregan su vida a Cristo, todos los que le dicen, Señor, te invito a mi corazón, perdona mis pecados, te abro la puerta de mi corazón, te acepto como Señor y Salvador, todos los que reciben a Cristo, a Dios en su vida, lo que reciben es al Espíritu Santo en su vida. Así que reciben la presencia de Dios en su vida, en mí, en ti. Es decir, somos portadores de su presencia. Tú y yo somos portadores de su presencia, ni más ni menos. Así que, ¿eres consciente de eso? ¿Vives consciente de que eres portador de su presencia? ¿Eres consciente como Pedro en ese momento lo fue? ¿Vives como un portador de su presencia? No eres una estadística más dentro de cristianos en Chile. Es decir, le entregaste tu vida a Cristo, ok, un cristiano más. No, eres un portador de su presencia. A donde tú vayas, Dios va contigo. No puedes dejar a Dios en algún lugar porque está en ti. Así que no me puedo sacar a Dios y dejarlo colgado el sábado en la noche o en algún momento en la semana. Él va contigo en todo momento porque Dios te escogió, Dios te llamó, Dios está en ti para que tú seas un portador de su presencia. Y es extraordinario entender esto. Muy extraordinario porque para mí hay 3 cosas relevantes, brevemente se las voy a compartir, muy importantes con respecto a la presencia de Dios, como portadores de la presencia de Dios. Número 1, la presencia de Dios sana. La presencia de Dios sana. Hechos 3:6 dice, sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes y camines. Conoces este pasaje quizá. Pedro se encuentra con un mendigo, el mendigo le pide plata, es un paralítico, además de mendigo, y Pedro dice, no tengo plata para darte, pero tengo algo mejor. Tengo fe de que el Señor puede sanarte, tengo fe de que el Señor puede levantarte, así que en el nombre de Cristo, levántate. Y el hombre se levanta. Estaba consciente de que era portador de la presencia de Dios, la presencia de Dios sana. Así que donde vayas, ora por los enfermos, ora por las personas. No te quedes callado si alguien... Además, hace poco estuve en un negocio, estaba comprando algo, me puse a conversar con el vendedor y en ese momento me empieza a compartir su vida y sus cosas y de repente salen sus problemas de la espalda y que le impiden trabajar bien con su dolor de espalda y que en ese momento incluso tiene dolor de espalda y que le imposibilita su dolor de espalda. Y yo estoy escuchando esta historia y yo puedo haber dicho entre mí mismo, de hecho, lo pensé y fue como, qué pena, qué lata, bueno... Tendrá que ir a un kinesiólogo, a un quiropráctico, a un doctor, tendrá que sacarse radiografía. Yo estoy pensando en mi mente y de repente digo, ¿qué estoy haciendo? Yo soy un portador de la presencia de Dios. Así que voy a orar por él. Y en mi mente, ¿pero para qué voy a orar por él? Quizá él no tenga fe y si no tiene fe no pasa nada. Pero yo tengo fe y puede pasar algo y estoy ahí en mi lucha, pero es incrédulo. ¿Y qué importa? Jesús sanó un montón de gente que no eran seguidores de él. Así que ya ahí estoy en mi lucha intelectual y diciendo, Dios, ¿qué haces? ¿Qué se hace en estos casos? Y de repente es la voz del Espíritu diciendo, tú eres un portador de la presencia, de mi presencia. Y entonces le digo, ¿te importa si oro por ti, por tu espalda? Y entonces él extrañamente se sorprende. Le digo, yo soy un seguidor de Cristo, creo que Dios puede sanarte, Jesús sana, ¿puedo orar por ti? Y él, sí, bueno, está bien. Y entonces estoy orando ahí por su salud, por su espalda, en el nombre de Cristo, con toda la fe que puedo tener. Él ahí también recibiendo esta palabra con gratitud y termina la oración. Y me hubiese encantado que él que hubiese dicho él, listo, ya puedo saltar, puedo... Pero no pasó eso. Sin embargo, pasó algo en mi corazón, pasó algo en mi interior. Fue mi labor, no es sanar a alguien porque no hay poder en mí para sanar, es Jesús quien sana. Pero yo tengo que hacer lo que Dios me manda hacer, es llevar su presencia, es orar por las personas. Si se sanan o no, Dios en su infinita misericordia, en su poder, en su gracia, en su amor lo hará. En ese momento o posteriormente, sigo creyendo que lo va a hacer.
pero no porque no pueda pasar o quizá, uy, capaz que ore y no pasa nada, mejor ni oro, porque soy portador de su presencia. Así que no dejes de orar por los enfermos, no dejes de llevar, porque Jesús sana, la presencia de Dios sana. No solo sana físicamente, sana el alma también, sana heridas, sana dolores. Así que comparte, lleva la presencia de Dios donde vayas. No te niegues a orar por la gente. Ora, aunque no te sientas preparado, ora. Deja que el Señor te use. Número 2, la presencia de Dios fortalece. La presencia de Dios fortalece. Efesios 3, 16 dice: pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Los fortalezca por medio de su Espíritu. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fortalecidas por el Espíritu Santo, la presencia de Dios fortalece. En un mundo en donde nuestras energías son consumidas, en un mundo en donde la incertidumbre agota, la violencia agota, las noticias agotan, todo agota, el Espíritu Santo nos fortalece. La presencia de Dios fortalece. Así que vayas donde vayas, la presencia de Dios va contigo y tú puedes fortalecer a aquellas personas que están desanimadas, desalentadas con tu presencia. Es Jesús en ti, es Dios en ti. No tienes tú la energía o la fuerza, es el Señor en ti, es la presencia de Dios en ti que te usa para fortalecer las manos cansadas, las almas cansadas, los espíritus abatidos. Jesús va contigo. Así que lleva la presencia de Dios y fortalece. Deja que Él te fortalezca a ti y ayuda a fortalecer a otros con la presencia de Dios. Y en tercer lugar, la presencia de Dios salva. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó por la obra del Espíritu Santo. La presencia de Dios salva. Es más, no solo salva eternamente, no solo salva de una eternidad sin Dios, sino también salva matrimonios, salva vidas destruidas, relaciones rotas, nos salva de nosotros mismos, de nuestras malas decisiones, de nuestros malos caminos. La presencia de Dios salva. Así que vayas donde vayas, va la salvación contigo, va la salvación que está en ti, a la casa donde vayas, al lugar donde vayas, al encuentro con quien tengas un encuentro. No dejes la presencia de Dios. Además, ni siquiera puedes dejar la presencia de Dios en tu casa, va contigo. Pero puedes empoderarte, puedes realmente creer que va contigo y vivir como tal, como un portador de la presencia de Dios, ¿o no? Si tú ya recibiste a Cristo, si tú le entregaste tu vida a Cristo, vive por amor a Dios, realmente por amor a Dios y por amor a la gente que te rodea. Vive como un portador de la presencia de Dios. Él está en ti. Si la gente se alegraba, piensa en esto. Si la gente se alegraba, el pueblo de Israel se alegraba cuando el arca llegaba. Y todos, wow, el arca está aquí, vamos a tener victoria, Dios está con nosotros, y porque la caja estaba ahí. Ahora, piensa en cuánto se alegraban los pueblos cuando Jesús llegaba a Capernaum, y cuando salía de Capernaum iba a Galilea, y cuando iba a Corazín, y donde se movía Jesús. La gente feliz de que Jesús estaba llegando al pueblo. La presencia de Dios en el arca, la presencia de Dios en Cristo. Ahora piensa en lo que tú representas, en lo que yo represento. La presencia de Dios en nosotros. ¿No deberíamos alegrar, no debería nuestra presencia alegrar el lugar y saber que hay salvación, hay sanidad, hay fortaleza en la presencia de Dios? Sé consciente de quién eres ahora en Cristo. Dios te llamó para que lleves su presencia. Comparte de Cristo, ora por los enfermos, alaba a Dios en cualquier circunstancia, sé las manos y los pies de Cristo, ahora en medio de esta situación que estamos viviendo, porque la presencia de Dios sana, fortalece y salva. Y eso es lo que necesita tu papá, tu amiga, tu tía, tu compañero de clases, tu profesor. A veces estamos con la gente escuchando sus problemas y a veces se abren y realmente estás oyendo sus circunstancias difíciles, su problema, su dolor, lo que sea. Y tú estás oyendo y dices, sí, te entiendo.
sí, yo pasé por lo mismo también. En realidad, qué fuerte lo que estás viviendo. Te entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo que te entiendo? ¿Cómo que fuerte? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Tú sabes que la respuesta es Cristo, que esa persona necesita a Jesús, porque la presencia de Dios sana, fortalece, salva. Así que, ¿cómo que sí, te entiendo en realidad? Yo pasé por algo igual. Eso no es todo. Tienes que, por amor a esa persona, hablarle de Cristo, porque Jesús es la esperanza de esa persona. Tú estás ahí y estás oyendo lo que estás oyendo, no para saber un poco más de esa persona, estás ahí para llevar la presencia de Cristo a su vida. Así que por amor a esa persona, abre tu boca y dile, Dios te ama y Dios puede cambiar tus circunstancias, Jesús puede transformar tu vida, porque la presencia de Dios fortalece, sana y salva. Esa persona necesita a Cristo, como tú y como yo un día le entregamos nuestra vida a Cristo. Y quizá tú ahí estás viendo este mensaje por primera vez. Estás oyendo esto por primera vez y dices, yo necesito esa presencia. Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo tomé la decisión de aceptar a Jesús en mi corazón en el año 91, el 20 de octubre. Muy pronto voy a cumplir años en Cristo. Y le entregué mi vida a Cristo. Y la presencia de Dios comenzó a vivir en mí desde ese día hasta hoy. Quizá tú no has tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo y estás oyendo este mensaje y dices, yo necesito esa presencia, yo necesito que Él me fortalezca, yo necesito que Él me sane, yo necesito que Él me salve. Porque amigo, amiga, el pecado nos separa de Dios. Y por eso Cristo murió en la cruz, por eso Él llevó tus pecados y los míos a la cruz, para pagar por ellos, para que tú no tuvieses que pagar eternamente. Y dice la Biblia que no solo pagó por tus pecados y los míos, sino que Él pagó en la cruz y fue enterrado y resucitó al tercer día y está vivo. Él venció a la muerte. ¿Para qué? Para que ese salario que es el pecado en nuestra vida, que es la muerte, sea completamente vencido, no solo al pagar en la cruz, sino al resucitar al tercer día y está vivo. Y Jesús está vivo tocando a la puerta de tu corazón. Y dice la Biblia, literalmente, en uno de los últimos versículos de la Biblia, Apocalipsis 3:20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón y si tú le abres la puerta, Él va a entrar a ti y comenzarás una relación con Él. El Espíritu Santo entrará a tu vida y estarás en la presencia de Dios. Así que si quieres tomar esta decisión, yo voy a orar en voz alta para guiarte ahí donde tú estás, para que tú con tus palabras y tu necesidad abras la puerta de tu corazón e invites a Cristo a tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias por este momento. Gracias porque sé que tú me has estado buscando. Señor, yo te entrego mi vida hoy. Te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdóname todos mis pecados y hazme un hijo tuyo, una hija tuya. Gracias porque estás conmigo ahora, en mí ahora. Gracias porque he sido perdonado y porque sé que abriré mis ojos en el cielo el día que parta de esta vida. Gracias por este regalo precioso de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.